¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches o días y sean bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Jorge Alonso y les agradecemos por acompañarnos en esta sesión en nuestro espacio El Bolso del Historiador. Como siempre, estoy acompañado de mi compañero Luis Ortega. ¿Cómo estás, amigo Luis? Estoy muy bien, amigo. ¿Qué dices si ya comenzamos a platicar un poco del tema? No queremos hacer esperar a los espectadores. Claro que sí. Me alegra escuchar que estés bien. El día de hoy venimos con un tema muy interesante, que son las dictaduras en América Latina. Principalmente queremos hablar sobre las dictaduras entre la segunda mitad del siglo XX, ya que en ese periodo hubo una gran inestabilidad política, así como largos periodos de regímenes dictatoriales, algunos llenos de terror, violencia o represión por parte de las figuras autoritarias durante el periodo de la Guerra Fría. Además de hacernos las preguntas de cuáles son las dictaduras que han habido. ¿Hasta la fecha hay alguna que siga vigente? ¿Cómo se originaron? Acompáñenos para descubrirlo. Regresamos y agradecemos que siga con nosotros. Como dijimos anteriormente, las dictaduras han sido sucesos desgarradores en la historia, llegando incluso a rincones como lo son nuestras tierras. Antes de hablar de cuáles han ocurrido, oigamos lo que mi compañero tiene que decir. Luis, ¿qué nos tienes que decir sobre el tema? Pues lo que tengo que decir con respecto al tema es que en América Latina, durante la segunda mitad del siglo XX, como dijiste, tras el periodo de la Guerra Fría, las dictaduras se habían originado tras reacciones políticas por partidos militares, como dijo Alejandro Aratia en su artículo cuyo título es Dictaduras Latinoamericanas en el año 2010. Menciona que, abro comillas, en los años 60 la idea misma de la dictadura era la militarización política y la concentración del poder en una persona que es el dictador, cediendo su hegemonía a un nuevo pensamiento y a su corrección política, un gobierno democrático representativo con perfiles propios en cada país, pero con condiciones mínimas exigidas, las cuales son elecciones, separación de poderes públicos respecto a los derechos humanos, libertad de asociación y de prensa. Aunque ante alguna situación de violencia en cuestiones de gobernabilidad o inestabilidad política conlleva a la imposición de un gobierno autoritario. El poder puede llegar a las cortes militares, populistas, nacionales o democráticas, como en el caso militar en el cual nos estamos centrando, en que estaban convencidos de la superioridad, guiados por la doctrina de seguridad nacional, intentaron reconstruir el Estado, me refiero a los militares, para superar los problemas económicos y reordenar en conjunto el país, como fue el caso de Chile, Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay. Surgieron represiones muy violentas, las cuales estaban encargadas de eliminar partidos o cualquier tipo de organización con la finalidad de discriminarlos y sembrar el miedo a la población. Si, si preguntan si una dictadura conlleva en este pasaje terror, ¿por qué permite que esto pase? ¿Acaso las dictaduras son legales? Pues en algunos casos sí pueden llegar a ser legales, pero solo en casos de emergencia estatal pueden llegar a ser tomadas de forma legal por si algún estado o país no tienen control sobre sus propios territorios con sus ciudadanos, por lo cual se hace un pacto entre miembros de diferentes partidos, como los militares, políticos y populistas, para asegurar el control del Estado y si esto es aprobado, los derechos represivos se instauran y la violencia del Estado se ejerce sin límites. Pueden ser entendidas con diferentes tipos, abarcan desde el autoritarismo al totalismo que se instauran en la ruptura del poder político anterior. Las dictaduras pueden llegar a ser muy maleables por tener múltiples significados, razón por la cual la humanidad en el desarrollo de la historia ha tenido varias características diferentes, pero todas ellas hay algo en común y cual es que todo el control del país pasa a través de una figura dominante. Sin mencionar que durante la guerra silenciosa con Estados Unidos y la Unión Soviética, estas dos potencias trataron de establecer gobiernos aliados en varios países,
de América Latina, sin importar su legitimidad en la región, con la finalidad de que estos los apoyaran y les dieran los recursos necesarios para ser un país más avanzado. Una duda que me surge, ¿vale la pena hacer un golpe de estado para estabilizar un país? En algunas ocasiones sí pueden llegar a funcionar los golpes de Estado para estabilizarlos, siempre y cuando estén bien organizados, dependiendo de que si su presidente anterior o gobierno anterior no hayan respetado o escuchado las demandas de los ciudadanos. Tras el golpe de Estado se pueden tomar nuevas leyes, derechos o proyectos nuevos con la finalidad de mejorar el país. Y como dije antes, durante el periodo de la Guerra Fría con Estados Unidos y la Unión Soviética, estas dos potencias estaban dispuestas a ayudar a países de América Latina a modernizarse, brindarles todo su apoyo y recursos de, con la finalidad de ayudarles a ser un país más económicamente desarrollado, pero en ciertas ocasiones los dictadores no llegaban a cumplir lo que prometían tras terminar los golpes de Estado, y más que escuchar o darles libertad de expresión a los ciudadanos, estos terminaban oprimidos por el miedo, por la constante violencia por parte de los militares, como advertencias, como advertencia de los bueno, ay, por la constante violencia por parte de los militares, que era esto como una advertencia para que no se levantaran los ciudadanos ante el nuevo gobierno. Sí, como una manera de reprenderlos para que no se sublevaran contra ellos. Exacto. Un punto de vista interesante, la verdad. Eh, Cuando hablamos de dictaduras que se hacen con el motivo de estabilizar una nación, mencionaste muy buenos ejemplos que ha habido aquí en América Latina, el cual uno de ellos fue Chile. ¿Cómo se llevó a cabo esta dictadura? En el caso de Chile, fue causado por un golpe de Estado perpetrado por Augusto Pinochet, figura política que muchos han de conocer, quien era jefe militar durante la presidencia de Salvador Allende. Se sabía que Allende tenía ideas socialistas, cosa que en plena Guerra Fría no era muy bien visto, especialmente por Estados Unidos. Por lo que se sabe, Estados Unidos financiaba campañas de desprestigio y de oposición al gobierno de Allende. Pero eso sí, Allende también tenía gente de su lado, como era el Partido Comunista de Chile. No obstante, eh, debido a las decisiones económicas y sociales que tomaba el gobierno, el país sufrió una crisis económica. Esto hizo que la sociedad se polarizara más de lo que estaba. Esto fue un motivo que las fuerzas militares decidieron tomar para hacer un golpe de estado en contra del país. Sería el 11 de septiembre de 1973 que, que de boca en boca la población se fue enterando de que un golpe de estado se estaba llevando a cabo. Sacado de las voces de los testigos, que son cuadernos de historia de testigos durante el golpe de estado, las comunicaciones fueron cortadas y no se sabía lo que estaba pasando por los medios de comunicación como era la radio. Pero en ese momento se estaba llevando a cabo un golpe de estado en el cual las Fuerzas Armadas, incluso el grupo de carabineros, todos controlados por Augusto Pinochet, se unieron en contra del gobierno, básicamente pidiendo la rendición de Salvador Allende. Sin embargo, este no se rindió. Se resguardó en la Casa de la Moneda junto con sus últimos hombres leales que se quedaron con él. Él nunca mostró intenciones de rendirse, eh, por lo cual las fuerzas militares tuvieron que intervenir a la fuerza, incluso teniendo que bombardear el lugar para hacer que Allende cesara. Sin embargo, este nunca lo hizo. Eh, Sus últimas palabras fueron un discurso hacia la población, a la cual les pedía
que no se levantaran en armas, que no hicieran más violencia, que simplemente aprendieran algo de lo que estaba a punto de pasar y que sería la propia moral de los perpetradores quienes harían pagar las acciones que estaban cometiendo en ese momento. Allende moriría ese mismo día cometiendo suicidio con un AK-47, el cual se dice que Fidel Castro le había regalado. Al momento de que Allende había muerto, Pinochet toma poder del país, iniciando una dictadura que duró 17 años. Una dictadura que se sabe que la economía tuvo una mejora, se impulsó mucho. Sin embargo, lo que también se impulsó mucho fueron las desapariciones, muertes y torturas hacia los ciudadanos que llegasen a ir en contra del gobierno. Hubo demasiados exiliados, eh, hubo mucha censura en la prensa. Mm, Sin duda, no valdría la pena que el país haya sido impulsado económicamente si la población va a sufrir esas consecuencias. Sería hasta el año de 1990 en el cual la, la sociedad chilena tendría un pedazo de democracia, por así decirlo, ya que se llevaría a cabo un plebiscito en el cual la población podría decidir si eh, el ejército se podría seguir en el gobierno, eh, al final dando los resultados de que la población ya no los quería. Sería ahí cuando el gobierno de Augusto Pinochet, por así decirlo, acabaría, logrando sacar al ejército. No se sabe el número oficial de víctimas de esta dictadura, ya que el mismo gobierno hasta la fecha no ha cooperado en dar cifras reales, ni siquiera en soltar documentos oficiales. Eh, pero se sabe que hubo demasiados muertos, desaparecidos y torturados a quienes nunca se les podrá hacer justicia o una despedida por parte de sus familiares hasta que estos sean encontrados. Sin duda, un tema que puede llegar a dejar un mal sabor de boca. Eh, Aunque sea normal, por ejemplo, en los libros de historia, escuchar sobre dictaduras en Europa o en Asia, es de saberse que también ha pasado aquí y que hasta la fecha incluso sigue pasando. Eh, Triste el cómo el ser humano puede llegar a sacar su lado salvaje para saciar un hambre de poder con la justificación de querer hacer el bien. El fin no justifica el medio, si el medio requiere hacerle daño a un ser humano. Amigo Luis, no sé si quieras decir algo. Claro, estoy de acuerdo contigo con respecto a que todavía se pueden encontrar estos tipos de dictaduras, así como gobiernos totalitarios, los cuales son muy similares debido a que al usar el poder militar para tener un gran control sobre los ciudadanos mediante el miedo, tomando las decisiones por ellos y darles a entender quién está al mando. Por ejemplo, tomemos el caso de Corea del Norte, el cual está bajo un gobierno totalitario en el cual si aplastas la imagen de un dictador o le escupes, te fusilan con facilidad por falta de respeto hacia dicho gobernante. Sí, sin duda son casos demasiado tristes en los cuales la población está atrapada básicamente. Mm. Sin duda esperemos que sean actos que se lleguen a acabar alguna vez y que logremos aprender algo de esto. Nos gustaría indagar más en el tema, pero desafortunadamente nos tenemos que ir. Hemos pasado el límite de tiempo. Si quieren una segunda parte donde desglosemos más el tema, no duden en apoyar. Por mi parte ha sido todo. Dejaremos las fuentes consultadas en la descripción. Amigo Luis, un placer.